¿Qué diferencias hay entre el contrato de trabajo versus el contrato de prestación de servicios? En el contrato de trabajo tenemos que, al igual que el contrato de prestación de servicios, es un acuerdo de voluntades. Es válido cualquiera de las dos, digamos, de las dos contrataciones. Son válidas tanto en el sector público como en el sector privado. Quiere ello decir que una empresa del sector privado o una empresa del sector público puede tener trabajadores vinculados a través de contratos de trabajo. En el caso de las empresas públicas, pues entenderá que son con trabajadores oficiales, y puede tener contratos de prestación de servicios. En materia del sector privado, de las relaciones individuales de trabajo pertenecientes al sector privado, ¿cuál ha sido la pelea? La mala utilización de las mismas. ¿Por qué? Porque de manera abusiva se utiliza el contrato de prestación de servicios para disfrazar un contrato realmente de trabajo. Se hace porque a veces las empresas tratan de hacer referencia a que es para disminuir falta prestacional, para tener un mejor manejo económico, pero en últimas, noten ustedes que ¿a qué se ha llevado? A demandas, incluso hasta las propuestas de limitación del contrato de prestación de servicios, que yo lo defiendo cuando se utiliza en debida forma. Yo soy una usuaria de un contrato de prestación de servicios. Me encantan los contratos de prestación de servicios en mi forma de trabajar. Y tanta limitación al contrato de prestación de servicios es porque se ha hecho una estigmatización que el contrato de prestación de servicios es terrible. Claro que es terrible cuando yo utilizo mal la figura y cuando lo que estoy haciendo es un uso indebido de la misma. En el caso de algunos colegas o de otras profesiones en los cuales tienen su contrato de prestación de servicios, es lo máximo. Ejercen su actividad de manera autónoma sin ningún tipo de dependencia. Y esto es válido. No hay ninguna defraudación cuando yo utilizo bien la figura y cuando pues obviamente está dentro de mi voluntad ejercer mi actividad profesional de esa forma. Entonces, frente al contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios, ¿qué es lo malo? La defraudación y el uso indebido. No es que un contrato sea menos regresivo o que un contrato vulnere derechos. Cualquier contratación, cuando se utiliza para defraudar hacia la otra parte, va a ser un contrato que obviamente es en menoscabo de los derechos. Acá que tenemos dos figuras contractuales que para su existencia y para su validez requieren de los mismos elementos: un acuerdo de voluntades, un objeto lícito, una causa lícita, un consentimiento sin vicio. Entonces, ese consenso, ese acuerdo de voluntades, sea contrato de trabajo, sea contrato de prestación de servicios, dependerá de la actividad que se está ejecutando casi. ¿Qué diferencias tenemos? Bueno, aquí vamos a hablar de diferencias y similitudes. Me excuso un poco por los ruidos que puedan estar escuchando, que están haciendo trabajos, no sé en qué parte, pero aspiro a que no nos vaya a desconcentrar. Frente al sector privado o al sector público, yo puedo utilizar el contrato de trabajo o el contrato de prestación de servicios. Es válido. Requieren de los mismos elementos de existencia y validez para que surjan a la vía jurídica y para que los pueda ejecutar o para que sean oponibles. Frente a su forma, en cuanto a cómo se pactan, se tenía una connotación que el contrato de prestación de servicios debía estar por escrito, y no. En las últimas decisiones que ha emitido el Consejo de Estado, se ha permitido, o sea, no se ha permitido, se ha admitido que la palabra o la forma verbal sea válida al pactar un contrato de prestación de servicios. No necesariamente lo tengo que llevar a un documento. Ahora bien, que tratándose de entidades públicas, ellos tienen unos protocolos o unos manuales de contratación y tienen unas reglas específicas, es diferente. Pero en últimas, es completamente válido que yo tenga un contrato de prestación de servicios pactado de manera verbal.
no le resta. El hecho que no esté formal en un documento electrónico o en un documento manuscrito no le quita nada a la contratación. Donde sí tenemos una diferencia como muy decantada o muy importante en la forma en cómo ejecutamos la actividad para la cual estamos siendo contratados. En el contrato de trabajo, recuerden ustedes que uno de los elementos esenciales o que se ha tomado que es un elemento clave para diferenciarlo de otro tipo de contrataciones es la subordinación o la dependencia. Hay algunos colegas que establecen que hay muchos más elementos, otros que son menos. Bueno, a nosotros que nos interesa acá, pues, ¿cuál es el clave? La subordinación. Y sí hay un elemento clave acá porque es que la dependencia que puede existir entre el trabajador y el empleador no es la misma dependencia que existe entre el contratista y el contratante. Entre el contratante y el contratista, no, no es lo mismo. Aun cuando hay muchas personas, colegas, con todo el respeto, que quieren llevar a que el elemento de subordinación acá no es importante para diferenciarlos o no es clave. Sí lo es, porque es que la dependencia del trabajador hacia el empleado en cuanto a que se somete a las directrices de control, en cuanto a que se somete a las directrices de direccionamiento, de sanción, con relación al contratista, no es lo mismo. En el contratista, si bien hay una dependencia acá, el contratista, esa dependencia en sus actividades frente al objeto contractual que está pactando. Entonces, en el objeto contractual están delimitando cuál es la actividad para la cual fue vinculado por prestación de servicios, pues obviamente hay una dependencia, pero esa dependencia en últimas es a lo que han pactado las partes. Y que si hay un incumplimiento de las obligaciones contractuales, ¿qué procederá? La facultad de terminar el contrato o de alegar el incumplimiento y buscar el resarcimiento de perjuicios. ¿Qué vale acá con relación a la actividad? Que si es subordinada, que si es dependiente, que si son actividades de coordinación. Es la forma como se ejecuta. El contratista, tratándose de los contratos de prestación de servicios, ejerce su actividad de forma autónoma. Al ejercer su actividad de forma autónoma, puede desplegar la misma para que la ejecuten otras personas, es decir, puede subcontratar. En el contrato de trabajo yo no puedo hacer eso. Es decir, yo como trabajador no puedo contratar a alguien para que me reemplace. Se ha dado el caso que se hacen intercambios de turno y demás. Ese es un manejo no tan conveniente. ¿Por qué? Porque es que es un elemento del contrato de trabajo que usted vincula a alguien para que ejerza una actividad laboral por sí misma, no a través de otra persona, no porque es reemplazable. Diferencia en las épocas o en aquellos momentos en los cuales la actividad que tenía un trabajador la debe ejecutar otro porque mi trabajador está enfermo, porque está en uso de una licencia, porque está en un descanso, eso es diferente. Que yo lo que estoy haciendo es suplir la persona que ejecuta esa actividad, pero como tal, quien tiene la obligación es el trabajador. Frente al contrato de prestación de servicios, el contratista es completamente autónomo al ejecutarla. Tanto así que puede subcontratar, tanto así que puede, de acuerdo con su organización, establecer y coordinar con el contratante cuál es la mejor forma para realizar la actividad. Esto no implica a que el contratante le puede hacer llamados de atención por la forma en la que está ejecutando su actividad autónoma. Ojo, hay actividades de coordinación, pero las actividades de coordinación en últimas que son entre las partes determinamos cuáles serían las mejores herramientas, cuáles serían los mejores medios para obtener el fin del objeto contractual, que se cumpla en últimas la finalidad del objeto contractual. Pero resulta que si el contratista desea, por ejemplo, realizar un escrito teniendo en cuenta unos parámetros técnicos propios de los que ya
han establecido y al contratante no le gustaron, pero estaban pactados, él no puede decir, ay, no, es que eso así no era, y lo sanciono, y le impongo la suspensión del contrato. No, no, no. Este tipo de contratación en cuanto a la ejecución de la actividad tiene unas características propias, es que el contratista es autónomo. Ellos no implican que pueda hacer lo que quiera porque con base en qué se va a regir, en lo que han pactado. Si es un contrato que requiere, por ejemplo, de suministro de bienes en la ejecución de una obra civil o demás, pues para eso se tienen los anexos técnicos, en qué materiales van a utilizar, cómo se va a ejecutar. Entonces, frente al contrato de trabajo y frente al contrato de prestación de servicios, el ejercicio de la actividad por parte de cada sujeto en cada contrato sí hace una diferenciación. El contratista la puede desplegar a través de otra persona, si así lo tiene pactado. El trabajador no.